60 años de gloria. Descripción de un combate. En una película sobre la revolución que tomó un señor de Sinaloa, hay una parte bastante larga en la que aparece la llegada de los delegados a la Convención de Aguascalientes. Esta convención, cabe advertir, fue la primera reunión de los revolucionarios triunfantes que participaron en la destrucción del régimen de Victoriano Huerta. Cabe advertir también que cuando se celebró esta reunión ya había una división muy clara entre los revolucionarios. Había dos bandos que actualmente se hubieran considerado respectivamente radicales y moderados, pero que en aquella época eran los que estaban contra Carranza y los que estaban con él. Los primeros estaban encabezados por Villa y Zapata, los segundos lo estaban por Obregón y Pablo González. Carranza vio la convención tan perdida y las aguas tan agitadas que no asistió a ella. Pero lo que yo quería decir es que en la película aparecen los jefes revolucionarios entrando en el recinto de la convención. Al verla actualmente nos damos cuenta de que todas las revoluciones tienen elementos comunes con los bailes de máscaras. Cada jefe va adquiriendo una apariencia que es la característica de la que después ya no pueden prescindir. Lo que se llama carisma está íntimamente ligado no a una personalidad sino a una estampa. Ejemplos modernos de esto son las barbas de Fidel y la chaqueta de Mao, que son mucho más importantes de lo que fueron el puro de Churchill y la silla de ruedas de Roosevelt. Hay fotografías de Churchill en overol y sombrero de petate, en cambio no las hay de Fidel vestido de smoking. Los delegados llegaron a la convención con todos los atributos de su oficio y sus distintivos personales, las cananas, las pistolas y los pantalones ajustados, distinguiéndose unos de otros por el tamaño del ala del sombrero ancho, el ángulo de elevación de la punta de los bigotes, el número de las cananas y la manera de colgárselas. Los menos famosos entraron con miedo de quitarse el sombrero y desaparecer de la vida pública. No solo eran los triunfadores de una guerra cruenta, sino los representantes del nuevo orden, los hombres que se habían juntado allí para decir cómo se había de gobernar el país en lo futuro. En la convención se puso de manifiesto que allí reunidos estaban demasiados jefes, había demasiadas personalidades y demasiadas opiniones. Había también elementos comunes. Todos ellos eran triunfadores y todos ellos también habían luchado contra el orden antiguo, el porfiriato y su apéndice, el régimen huertista. Obregón abandonó la reunión antes de que terminara y al hacerlo dejó patente la existencia de incompatibilidades irremediables, incompatibilidades que iban a conducir forzosamente a la eliminación de personajes. Este proceso duró casi 20 años y se llevó al cabo con un rigor fatalista. Les costó la vida física o civil a casi la totalidad de los jefes revolucionarios. Murieron no solo los grandes, sino muchas figuras de segunda importancia y hasta algunos que en una obra de teatro hubieran sido patiquinos. Muchos murieron asesinados, otros en emboscadas, otros frente al paredón diciendo frases célebres. La más célebre de todas fue la de un general cuyas últimas palabras fueron "Goodbye". Otros, los menos, en acciones militares. La mayoría murieron en franca rebelión, otros por causas misteriosas. El general Lucio Blanco, por ejemplo, apareció flotando en las aguas del río Bravo. En los intestinos del general Benjamín Hill se encontraron rastros de arsénico. Otros dieron la vuelta entera y murieron en manos de sus antiguos compañeros. Fortunato Maicote, por ejemplo, quien según el corrido estaba en una torre al lado de Obregón cuando éste se dividió. Las tropas de Villa atacando Celaya, murieron años después fusilado por las tropas de Obregón. Pero lo interesante del caso es que dentro de la perspectiva actual vemos a todos estos muertos no como traidores ni como rebeldes, sino como víctimas de un proceso que parece tener la inevitabilidad de los naturales. Pancho Villa y Zapata fueron derrotados y sin embargo ahí están sus monumentos. Lo mismo ocurre con quienes los vencieron, Obregón y Carranza. Ya muertos todos parecen estar de acuerdo, y las ideas de cada uno de ellos también se han reunido. Ahí están recogidas en la Constitución del 17, en la reforma agraria,
en la expropiación petrolera en el artículo que dice que todo mexicano tiene derecho a recibir educación. La situación actual de México es la misma Convención de Aguascalientes, no más que ya sin personajes y por consiguiente sin pleitos. Vivimos en una sociedad que ha sabido conciliar todas las contradicciones. Por ejemplo, hay preocupación por la suerte del pobre y se le reconoce su necesidad de espacio vital. Sin embargo, el negocio más grande de México sigue siendo el de bienes raíces. Hubo reforma agraria, que era la ambición de Zapata, pero no la hubo bancaria, que hubiera sido indispensable para llevar a cabo la primera. En teoría todos somos iguales, pero en el fondo sabemos que hay quien nos mide según el taino de nuestra cuenta corriente. Es, es un país romántico, pero también muy realista.